repetimos un poco esta idea de alabar al Señor que está en su trono, ¿ya? Que está en los cielos, en esta posición de gloria, de honra, de dominio, por decirlo así, ¿no es cierto?, en esta condición de Dios, ¿ya? Este Dios todopoderoso, como dice también la palabra y lo que cantamos, y que nos recuerda cuán grande es Él, como también dice otra alabanza. Nuestro Dios es grande, también en algún momento lo cantábamos hace unos minutos atrás. Pero no nos podemos olvidar que para llegar a ese trono, Jesús también pasó por la cruz. Jesús también vivió el lado B, ya la otra cara de la moneda, como también se dice en la jerga popular, ya para llegar a esa condición o a esa posición de gloria, como dice Pablo a los filipenses, ¿no es cierto?, ese nombre que es por sobre todo nombre, primero tuvo que pasar por esa condición de hombre y humillarse hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Y eso me hacía recordar el gran revuelo que causó alguna vez en una iglesia X. Se me ocurrió poner una imagen muy parecida a la que está ahora ahí en la pantalla, de un Cristo en la cruz, ¿ya? De un Cristo crucificado. Y tiempo después me entero de que ese gesto, ese hecho, causó cierta polémica porque para algunos tener una imagen de un Cristo crucificado en una iglesia evangélica, cristiana, generó, como dirían los jóvenes, cierto ruido. ¿Y por qué generó ruido? Porque básicamente la reflexión que se hacía era que este tipo de imágenes no eran parte de la tradición evangélica o cristiana, sino más bien era propio de la tradición católica. Ya las imágenes de un Cristo crucificado no eran propias, digámoslo así, de nuestro espacio, sino más bien eran impropias porque pertenecían a otro espacio. Y más bien lo que era propio de nuestra, digamos, tradición era hablar, predicar, anunciar a un Cristo vivo, ya un Cristo que no está que venció, digámoslo así, a la cruz y que ya no está reducido a una imagen, sino que Él está vivo, reina, un poco lo que cantábamos recién, reina, vivo, está en la gloria, está en el trono, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso era lo propio de nuestra historia o de nuestra tradición. En parte tenían razón, ¿ya? En parte tenían razón. Es cierto que Cristo está vivo. Si no, como dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana, ¿no es cierto? Sería un sinsentido que estuviéramos aquí cantando, adorando, diciendo cosas a un Dios muerto, ¿no es cierto? No tendría sentido. Seríamos, incluso Pablo dice algo así como los más dignos de lástima en todo el mundo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la reflexión que se hacía era correcta. Lo inexacto era vincular necesariamente al Cristo crucificado con una tradición, que en este caso era la tradición católica. ¿Y por qué? Porque la propia palabra, la propia escritura, la propia Biblia nos enseña de que la cruz para nosotros es relevante, es importante. Y no solamente para nosotros, sino para la humanidad completa, para la humanidad entera, ¿ya? Como dicen algunos teólogos, sin cruz no hay gloria, ¿ya? Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay trono, sin cruz no hay nada de eso hubiera sido posible. ¿Y dónde encontramos en la palabra referencias a esto? Y a eso yo le quiero invitar a que nos detengamos un poco en lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Allí está la cita en su primera carta, en el primer capítulo, en el versículo 23,
que dice así y que está en la pantalla. Esto está en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, pero nosotros, Pablo es que está escribiendo esto, ¿no es cierto? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, un tropiezo, un estorbo, dicen otras versiones, y para los no judíos, los gentiles, los paganos, los griegos, los romanos, nosotros también, una locura. ¿Ya? Eso es lo que dice Pablo. Pablo, solo para contextualizar, está hablando justamente a esta iglesia de Corinto, lo hemos hablado en otras ocasiones, una iglesia que tiene cierta mixtura, hay ciertos grupos judíos dentro de la iglesia, pero en su mayoría, por ser una ciudad griega, son gentiles, personas que se han convertido, griegos que se han convertido al evangelio, y por lo tanto se da esta mixtura, esta mezcla de razas, por decirlo así, dentro de esta iglesia. Ahora, notemos lo importante y lo relevante que acá menciona Pablo, ¿ya? Pablo dice que nosotros predicamos, anunciamos, proclamamos, confesamos a Cristo, ¿de qué manera? Crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Alguien pudiera tal vez o haberse parado en ese momento, obviamente entendemos que esto Pablo no lo está diciendo en vivo, es una carta, pero tal vez alguien podría haberle mencionado, haber parado la mano a lo mejor y haber dicho, oye Pablo, ¿y por qué predicamos a Cristo crucificado? ¿No sería mejor predicar a un Cristo resucitado? Si ya está vivo, si ya resucitó, ¿por qué predicar a Cristo crucificado y no predicar a Cristo resucitado? Probablemente esa era la reflexión de los hermanos de esta iglesia que yo les comentaba respecto de por qué seguir teniendo una imagen de Cristo crucificado si Él ya está vivo, si Él ya resucitó. ¿Ya? Obviamente surge esa pregunta, ¿ya? Que es la pregunta central de esta predicación. ¿Por qué predicamos de un Cristo crucificado? Si usted o yo tuviéramos que justificar, ¿ah?, o argumentar por qué predicamos a un Cristo crucificado y no predicamos a un Cristo resucitado. Con esto no estoy diciendo que Pablo en otros pasajes no hable de la resurrección de Cristo. Pero si uno lo mira en términos modernos diría, oye, sería mucho más publicitario tal vez, sería mucho más conveniente como imagen presentar a un Cristo resucitado, glorioso, victorioso, que presentar a un Cristo crucificado. Porque estas dos imágenes de para los judíos tropiezo y para los gentiles locura, dentro de la lógica humana, tiene cierta razón. Para los judíos hablar de un Mesías, ¿cierto?, un libertador, un rey crucificado, por un lado era un tropiezo porque para ellos eso era una señal de maldición. Pablo por ahí a los Gálatas lo menciona también. Y por otro lado porque no es la imagen típica que se tiene de un Mesías, de un libertador. ¿Ya? Pensemos por ejemplo en nuestro contexto las imágenes que tenemos de los, comillas, héroes de la patria. ¿Cuál es la imagen que se transmite de ellos? Simbólica. Valientes, ¿cierto? Arturo Prat perdió, pero ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos? Valiente, saltó, ¿no es cierto? Ya, de hecho, si uno mira las fotos de ellos, generalmente bien uniformados, ¿no es cierto? O Prat con la espada, los Carrera, ¿cómo se llama? Los Rodríguez, los O'Higgins. O'Higgins siempre llegaba tarde a las batallas, pero está la imagen, ¿no es cierto?, de que cuando ya estaba todo listo, ahí llegaba, ¿no es cierto?, un poco atrasado, pero llegaba y el gran libertador, ¿no sé? Porque esa es la imagen típica, esa es la imagen que vendían los emperadores. Los emperadores romanos así se mostraban, ¿no es cierto?, como victoriosos.
Entonces, para los judíos pensar que su Mesías había muerto en una cruz era obviamente un escándalo, un tropiezo, un estorbo para la concepción que ellos tenían de fe. Y para los griegos, peor aún. Un Dios muerto, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Ya? Un Dios que muere en una cruz. O sea, de hecho Pablo cuando predica en Atenas y habla de esto, dice que cuando empieza a hablar de esto, los griegos se empiezan a ir porque dicen, está hablando locuras este predicador. Pero vuelve, entonces queda ahí, latente la pregunta, ¿por qué entonces, para nosotros, dice Pablo, es importante predicar de un Cristo crucificado? Entonces lo que vamos a reflexionar hoy día es, digámoslo así, recordar cuestiones que deberíamos saber, pero que es importante recordar, ¿ya? Y atesorar en nuestro corazón. En primer lugar, es importante tener claro que nosotros predicamos a un Cristo crucificado porque en la cruz, como dice una alabanza por allí, es donde se nos revela en plenitud y de una manera gráfica, ya que estamos hablando de imágenes, de una manera gráfica, el amor de Dios por la humanidad. Esto el apóstol Pablo, Juan también lo desarrolla. Tenemos el famoso texto de Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí la palabra griega es cosmos. Al cosmos, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel, no dice algunos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero todo eso, ¿por qué? Por el gran amor que Dios tuvo al mundo. Y luego en Romanos, Mical, si lo puede avanzar, miren lo que dice Pablo a los Romanos 5:8. Iba a colocar solo el 8, pero miren lo que dice el 6, porque de ahí parte esta idea. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles o frágiles, ¿qué hizo Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores. Por los pecadores murió Cristo. Y ahí Pablo hace como una reflexión. Dice, es difícil que alguien muera por un justo, ¿no? O que dé su vida por un justo. Aunque tal vez, lo coloca como una posibilidad, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, como una suerte de ponerse en su lugar, ¿no es cierto? A lo mejor es probable que si yo o usted consideramos que hay una persona buena, tal vez mejor que nosotros, digamos, no, prefiero que esa persona siga viviendo y yo partir. Pero Pablo lo dice, pero es difícil eso. Porque, y esto es una interpretación mía, porque probablemente Pablo entiende que nosotros en cierta medida amamos la vida. ¿Cierto? O sea, por muy buena que sea una persona, que me digan a mí, oye, ¿tú darías tu vida por esa persona? Tal vez lo pensaríamos. Tal vez lo dudaríamos. Tal vez lo haríamos por una persona que te sentimos cierto afecto, tal vez. Por ejemplo, si yo le preguntara tal vez a Bárbara y a César si ellos darían su vida por la Monse, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero si Monse fuera una extraña, si no hubiera ese afecto, o si yo le preguntara a Bárbara, ¿tú darías la vida por hermano Aldo? Fíjese que el sí no fue inmediato. Y con esto no estoy diciendo, oye, Bárbara, no. Porque eso es parte de la vida. ¿Por qué es así? Porque así somos. Pablo se está basando netamente en lo que es propio del ser humano. Por eso lo coloca. Es difícil que alguien muera que alguien dé su vida por un justo. Puede que lo haya, pero es difícil. Y por eso lo que hace Dios es tan grande, porque dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores,
No cuando ya éramos justos, sino cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es importante la cruz. Por eso que es importante la cruz. Porque cuando Cristo está muriendo en la cruz, no está muriendo por los buenos. Está muriendo justamente por los pecadores. Y la única posibilidad de que eso ocurra es que allí haya amor. Porque sin amor, sin afecto, lo que hablábamos recién, eso no podría ser. Y por eso que el amor de Dios es tan grande, es tan, como cantábamos a veces, tan sublime. Porque es incomprensible, locura. Es incomprensible para nuestra mentalidad, para nuestra condición de seres humanos, de que alguien muera y dé su vida y esté dispuesto a dar su vida por alguien que no lo merece. O que según nuestros criterios no lo merece. Y ahí está la gracia. Por eso es gracia. Por eso es amor. Por eso es misericordia. Porque Cristo murió por nosotros cuando éramos, no cuando ya dejamos de ser, sino cuando éramos y somos, inclusive todavía, pecadores. Por eso que cuando Pablo habla de predicar a un Cristo crucificado es tan importante, porque es en la cruz donde se nos revela el gran amor de Dios. Por eso Juan, cuando define a Dios en una de sus cartas, dice que Dios es amor. Dios es amor. No es solamente un Dios que entrega amor, sino que Él en esencia es amor. Y ama, incluso, como dice allí, tanto que está dispuesto a dar o estuvo dispuesto a dar su vida por los pecadores. Cristo nos ama, hermanos. Eso es maravilloso. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y nos amó tanto, Dios nos amó tanto, que nos mostró su amor cuando éramos pecadores, muriendo por nosotros en la cruz. Tal vez por eso cuando Jesús, ¿no es cierto?, está siendo crucificado, está esta frase de él, ¿no es cierto? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es un gesto de amor también. Perdonar es parte del gesto de amor por nosotros. Entonces, en la cruz se revela el amor de Dios por la humanidad. Por amor, Dios, cuando Adán y Eva pecan, dice que los cubre. Cuando se reconocen desnudos, los cubre, porque eran su creación. Por amor, Dios, cuando ve que hay solo maldad en el mundo, dice que rescata a Noé, ¿no es cierto? Halló gracia, o sea, halló misericordia, halló amor. Y por amor también nosotros hoy estamos en este lugar. En la cruz se nos revela el amor de Dios. Pero por otro lado, predicamos a Cristo crucificado porque no solamente en la cruz se nos revela el amor de Dios, se nos revela esa gracia sublime, infinita, que la palabra nos menciona, sino que por otro lado, también en la cruz es donde se revela la justicia de Dios, dos atributos de Dios, el amor de Dios, pero también es en la cruz donde se nos revela la justicia de Dios respecto del pecador, de la pecadora, del ser humano, ¿no es cierto?, que está alejado del Señor. El tema de la justicia de Dios, Pablo lo desarrolla en Romanos, lo desarrolla en Gálatas, pero también lo desarrolla en cierta medida en la carta a los Corintios, en la segunda carta. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dice lo siguiente. Dice, al que no cometió pecado alguno, refiriéndose a Jesucristo, al que no cometió pecado alguno, entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Jesús no pecó, Jesús no cometió pecado. Al que no cometió pecado alguno,
por nosotros Dios lo trató como pecador. Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando habla de paga, allí también Pablo usa una imagen de un salario, de los salarios que recibían los esclavos. Un salario miserable, un salario, ¿cómo diríamos un salario miserable hoy día? Indigno, inhumano, tal vez, jubilación, ya, salario mínimo, no sé cómo le llamaría, menos que eso diría yo, ¿ya? Un salario insignificante. Él dice, la miserable paga del pecado es la muerte. Esa es la miserable retribución, ¿eh? Del pecado, es la muerte. O sea, el salario que se merece el pecador es la muerte. Pero acá dice, al que no cometió pecado alguno, Jesucristo, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que en Él, en Jesucristo, el inocente, recibiéramos la justicia de Dios. Y aquí ocurre algo, dice, recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted y yo hemos recibido la justicia de Dios. Pero no la justicia en los términos que a veces la entendemos como los seres humanos. Porque, ¿cómo entendemos nosotros la justicia hoy día? La entendemos en términos de retribución. ¿Ah? Es decir, nosotros consideramos que algo es justo cuando recibimos lo que bajo nuestros criterios merecemos. O cuando una persona bajo ciertos criterios recibe lo que merece. Entonces, por ejemplo, si una persona comete un delito, ¿qué es lo que nosotros consideramos que es justo? Que esa persona sea castigada, ¿no? Que esa persona sea tomada prisionera, ¿no es cierto? Tal vez encerrada, enjuiciada, que pague una multa, qué sé yo. Y ojo, esto no pasa solo en términos judiciales, esto pasa en la vida en general, ¿ya? Cuando un trabajador considera que trabaja más que otro y ve que el otro recibe el mismo salario, ¿uno qué dice? ¡Qué injusto! O peor aún, que gane más que uno. ¿Qué dice uno? No hace nada y le pagan mejor. Entonces nosotros entendemos la justicia en términos retributivos. En cambio, cuando Pablo habla de la justicia de Dios, la entiende en términos de justificación. Entonces, en la cruz se nos revela la justicia de Dios en términos de justificación. Porque el que fue tratado como pecador, el que recibió, digámoslo así, la paga del pecado, no fue el pecador, fue el inocente. El Agustín andaba hace un tiempo atrás con una canción pegada que decía, mataron a un inocente. No sé de dónde salió esa canción, pero andaban varios chiquillos con eso, mataron a un inocente. A Jesús lo mataron, siendo inocente. Fue tratado como pecador para que usted y yo recibiéramos la justicia de Dios, que se revela, dice en Romanos Pablo, por fe y para fe. Ahora, para eso hay que creer. Entonces, la justicia de Dios en la palabra, en la Biblia, se entiende en términos de justificación. No es una justicia retributiva, es una justicia justificante. El Señor a través de su justicia nos justifica. Porque el que recibió la paga del pecado no fue el pecador, fue Jesucristo. Por eso es importante que el mundo sepa que Cristo murió en la cruz. Por eso es importante proclamar y predicar que Cristo fue crucificado. Porque solamente así podremos entender la magnitud de la obra de Jesucristo. Pero no solamente para nosotros, sino también para los que están afuera. Por eso es tan grande, por un lado, el amor de Dios
y por otro lado la justicia de Dios que se manifiesta en la cruz por nosotros. Porque a través de la cruz el Señor nos justifica. Por eso cuando dice en Romanos también capítulo 8 y Pablo se pregunta, ¿y quién condenará si Cristo es el que justifica? ¿Quién nos podrá condenar si el que justifica, el que pagó el precio, fue el inocente, fue Jesucristo el Señor? Nada ni nadie nos puede entonces condenar, porque el que nos justificó fue nada más y nada menos que Cristo en la cruz. Nos da, y esta es una reflexión que hace Pablo en Romanos, ¿eso nos da licencia entonces para hacer lo que queramos? No. De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, si entendemos eso, vivamos entonces como personas que han sido justificadas por Cristo en la cruz. Porque, y repito, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, dígale al que está al lado, por usted, por ti, por ti, por ti, por ti, por usted y por mí, Dios trató a Cristo como pecador. ¿Le toma peso esa frase? Por usted y por mí, Cristo fue tratado como pecador en la cruz. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Porque entonces cuando vemos a Cristo en la cruz, tendríamos que decir, así debería haber sido yo tratado. Así debería haber sido yo tratado. Usted tratado. Pero Cristo fue tratado así por nosotros. Para que se recibiera o para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Justicia que justifica, justicia que rescata, justicia que libera, justicia que saca de nosotros un peso y nos hace poder andar, como dice su palabra, con descanso, porque Él ya pagó por nosotros en la cruz. ¿Comprendemos esto, hermanos? Ahora, una cosa es comprenderlo y la otra cosa es, no sé si está bien dicho, sopesar lo que eso significa. Tener claro lo que eso implica. Por eso tenemos claro que cuando Cristo está en la cruz, ¿lo está haciendo por nosotros? Lo hacía por nosotros. Lo hizo por nosotros. Eso es tremendo, hermanos. Y Dios lo trata así para que nosotros hoy día podamos ser justificados delante del Señor. Para que no recibiéramos entonces la paga del pecado nosotros, sino que la recibiera ni más ni menos que el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermano, por eso. Gloria a Dios por eso. Ya con eso quedamos con una deuda, por decirlo así, infinita con el Señor. Pero, y aquí hay una tercera razón del por qué es relevante e importante que prediquemos respecto de la cruz, o prediquemos de Cristo crucificado, como dice Pablo. Porque en la cruz, además de revelarse el amor de Dios y la justicia de Dios, también se revela el triunfo de Cristo sobre el pecado. Me gusta mucho Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, el apóstol Pablo hace también una reflexión, pero maravillosa respecto del significado de la cruz. Versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: antes, eso implica tiempo pasado, antes ustedes, Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Colosas, ustedes ¿cómo estaban? Estaban muertos. Y usted dirá, pero no estaban muertos físicamente. No, estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza
pecaminosa. Pero ahora, ahí hay un cambio. Antes, ahora. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora, diga ahora. Pero ahora Dios les ha dado vida. Vida. Juntamente con Él, refiriéndose a Cristo. Y les ha perdonado, ¿cuántos? Todos. Oiga, qué bueno esto, hermano. Dios nos ha perdonado todos los pecados. Incluso ese que está en su mente ahora. También Dios se lo perdonó. Todos sus pecados. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Verso 14. Ha anulado, ha dejado sin, digámoslo así, sin efecto, sin procedimiento. Ha anulado el acta de los decretos que había pasado, que había contra nosotros y que nos era adversa. Esta imagen me gusta mucho. O sea, Pablo dice que había un acta condenatoria contra nosotros. Había un acta condenatoria contra nosotros. Que nos decía, o que decía en cierto modo, esta persona, Pablo lo dice, ¿no es cierto? No hay justo ni aun uno. Están todos condenados, están todos destituidos. Ese era el acta. Estábamos destituidos, estábamos fuera de la gloria de Dios. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó, no solo la anuló, sino que la quitó de en medio. ¿Y dónde la clavó? ¡Pum! En la cruz. Bendita cruz. Ahí la clavó. Gloria a Dios. Entonces, esa acta que nos era condenatoria, que nos condenaba y que nos condenaba eternamente, el Señor la anuló, no cuenta, ¡pum!, la quitó. Es como que la sacó del cuaderno, la sacó del acta, ¡pum!, y la clavó en la cruz. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente, y esta frase me gusta, al triunfar sobre ellos en la cruz. Y lo que para los judíos era un signo de tropiezo, de derrota, de maldición, Dios la transformó en un signo de triunfo. Y lo que para los griegos era una derrota, una locura, ¿cómo un Dios va a morir? Cristo transformó eso en un signo de triunfo, de gloria. Anuló el acta, la quitó, la clavó en la cruz, desarmó a los poderes, los exhibió públicamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió todo eso? Al triunfar sobre ellos en la cruz. Por eso la cruz es un signo de triunfo, de victoria. Por eso cuando Jesús está en la cruz dice, consumado es. Ya está todo listo, ya está todo hecho. Ha triunfado. Por eso que note usted que si uno lee los evangelios, el gran trabajo de Satanás, ¿cuál era? Impedir que Cristo fuera a la cruz. Me gusta, hay un pasaje en Marcos, léalo después usted en su casa, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos responden, miren, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías, algunos incluso se recuerdan de Elías, de Juan el Bautista o alguno de los tantos profetas. Y luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y en Mateo dice, el Hijo del Dios viviente, le agrega ahí Mateo. Pero
Pasado eso, ocurrido eso, entonces como que Dios o Jesucristo se da cuenta o cree al parecer que entonces los discípulos ya están preparados para lo que viene. Y a continuación les dice, entonces es necesario que ustedes sepan esto, el Hijo del Hombre va a ser maltratado en Jerusalén y va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Y el mismo Pedro, léalo usted en su casa después, el mismo Pedro que acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice que comienza a recriminar, esa palabra usa, a recriminar a Jesús por lo que acababa de decir, de que iba a morir y de que iba a ir a la cruz. Imagínense esto, Pedro recriminando a Jesús. No sé qué le habrá dicho, pero yo imagino algo así como, oye Jesús, ¿pero cómo se te ocurre decir esto? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, judío, tropiezo. Si tú eres el Cristo, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo nos dices que vas a morir? Te acabo de proclamar, te acabo de confesar como el Cristo, como el Mesías, y tú ahora nos dices que vas a ir a morir a Jerusalén. Y ahí está la frase de Jesús, cuando le dice a Pedro, apártate de mí. Y no dice Pedro, no dice Simón, hijo de Jonás, le dice Satanás. Jesús entendía que en ese momento era Satanás el que estaba hablándole y diciéndole, no vayas a la cruz, no vayas a Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Porque Satanás entiende y entendía que en la cruz el que iba a triunfar no era Satanás, era Dios y su plan de salvación, de restauración, de justificación, de rescate para la humanidad. Y como dice el mismo Pablo en Corintios, en Cristo Dios iba a reconciliar consigo al cosmos, al mundo. Y dentro de eso estaba usted y yo. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué predicamos entonces, hermanos, de un Cristo crucificado? No porque Dios haya perdido, no porque Cristo haya sido vencido por la muerte, todo lo contrario. Predicamos a un Cristo crucificado porque en la cruz se nos revela que Dios nos ama. Amén. Que el amor de Dios por la humanidad, el inmenso amor de Dios por la humanidad. Porque en la cruz además se nos revela la justicia de Dios respecto del pecador y de la pecadora. Y por sobre todo, porque en la cruz se nos revela el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre Satanás. Incluso, ¿por qué no decirlo?, sobre nosotros mismos. Nosotros nos alejamos, nosotros nos desviamos, pero Él en la cruz nos reconcilió consigo y triunfó. Y no se olvide de esto, para anular el acta, para quitarla, para clavarla en la cruz, para desarmar a los poderes, para exhibirlos públicamente y triunfar sobre ellos, sobre la cruz. Gloria a Dios. Por eso Él está en la gloria ahora. Gloria a Dios. Y yo quiero ir para allá, no sé usted, Alabado sea su nombre. estar con Él. Por eso avancemos, sigamos adelante. Porque lo que Él hizo por nosotros fue tremendo, fue grande, fue sublime, fue maravilloso. Lo menos que Él se merece, que lo sigamos. Lo menos que lo sigamos. Y que lleguemos donde está Él. Oremos al Señor. ¿Se siente usted un triunfador? Pablo dice, ¿no es cierto?, que ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. No somos vencedores por nuestro poder, por nuestra fisonomía. Triunfamos porque Cristo triunfó en la cruz. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Padre, gracias Señor por la cruz.
Perdónanos si en algún momento de nuestras vidas la hemos minimizado, la hemos pisoteado, la hemos vuelto vana, o tal vez no le hemos dado la significancia, el sentido, la importancia, la relevancia que ella tiene. Más allá del elemento físico que es la cruz, lo que implica, lo que significa, la trascendencia que tuvo y que tiene hasta el día de hoy para la humanidad, que tú, Señor, por amor, por gracia, por misericordia, hayas tomado nuestro lugar, como dice tu palabra, y hayas permitido que Dios te haya tratado como un pecador, siendo inocente, para que nosotros pudiéramos o se nos pudiera imputar en nosotros, Señor, tu justicia. Gracias por justificarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros, por adoptarnos como tus hijos, como tus hijas, por hacer de nosotros tu pueblo, por hacer de nosotros, Señor, y llevarnos a ser parte, oh Dios, de esta nación grande y maravillosa, que, Señor, ser declarados hijos e hijas tuyas, Padre. Ayúdanos a vivir una vida que dignifique ese sacrificio inmenso que tú hiciste por nosotros, que le dé valor, a pesar que tiene un valor en sí misma, pero que le dé mayor valor aún a lo que tú hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, si muchas veces esto se nos olvida. Perdónanos, Señor, si esto muchas veces, Señor, lo pasamos por alto. Y nos dejamos, Señor, ahogar por los problemas, las adversidades, Señor, y tantas cosas que nos ahogan y que nos hacen olvidar que en la cruz tú moriste por nosotros y anulaste el acta, la quitaste, la dejaste sin efecto, la clavaste en la cruz y triunfaste por nosotros. Gracias por triunfar por nosotros, Señor. Si no hubiera sido por ti, Señor, hubiéramos sido derrotados por el pecado, por la maldad. Estaríamos condenados, Señor. Pero tú anulaste esa acta. Tú nos perdonaste todos nuestros pecados. Perdonaste todos nuestros pecados. Y hoy podemos, Señor, estar en este lugar y alzar nuestras manos y alzar nuestra voz y decirte gracias, Señor, por ese inmenso amor, tan grande, tan sublime, por esa cruz que por un lado, Señor, refleja tanto dolor, pero por otro lado refleja tanto amor por cada uno de nosotros y por tantos más que aún no han escuchado esta palabra que restaura, que bendice, que rescata, que levanta, que libera, que sana, que transforma, Señor, y que todo fue gracias a esa cruz. Gracias, Señor. A ti, Padre, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tiene palabras de gratitud para el Señor?